¿Sabías que hubo un portero del que todos decían que era demasiado bajo y aún así se convirtió en uno de los mejores de la historia? Este es Jorge Campos, y aunque solo medía 1,68 m, se convirtió en una leyenda. Pero él es solo uno de los 8 futbolistas increíbles de los que vamos a hablar hoy. Hay otro jugador que se convirtió en leyenda tras sobrevivir a un accidente aéreo, y este portero de clase mundial que era ciego de un ojo. Pero primero tenemos que hablar de la bestia. Adebayo Akinfenwa, probablemente el futbolista más pesado del mundo. Pesaba más de 100 kilogramos y podía hacer press de banca con unos 200 kilogramos. A pesar de su imponente físico, le costó abrirse paso en el fútbol profesional en su ciudad natal, Londres. Así que tomó una decisión valiente. Se mudó a Lituania, un país que no es precisamente conocido por su fútbol. Y en su primer partido hizo lo increíble. Marcó el gol de la victoria en la final de la Copa de Lituania. Pero no todo fue perfecto. And then the chant started. Zigga, zigga, zigga. Shooter, effing, N-word. Fue víctima constante de insultos racistas, así que después de unos años volvió a Inglaterra, pero no encontraba equipo, así que se fue al Barry Town de Gales y, ojo, ganó la Premier League de Gales. Sin embargo, el club se quedó sin dinero y despidió a todo el equipo. Adebayo regresó a Inglaterra y en solo 5 meses jugó para Boston United, Leyton Orient, Rosslyn and Diamonds y Doncaster Rovers, hasta que finalmente se consolidó en el Torquay United en el League 3. Ahí marcó 14 goles y fue elegido jugador de la temporada por los fans, pero el club igual descendió. Se fue al Swansea City, marcó en su debut y ganó el Football League Trophy. Sin embargo, en su segunda temporada se rompió la pierna y tuvo que irse nuevamente. En el verano siguiente parecía que ficharía por el Swindon Town, pero no pasó el reconocimiento médico. Lo consideraban demasiado pesado. Jugó en varios clubes de tercera y cuarta división antes de llegar al Wimbledon, donde marcó en la FA Cup contra su club de la infancia, Liverpool. Luego fue al Wycombe Wanderers, con quien pasó de la cuarta a la segunda división. Jugó ahí hasta 2019 y marcó 52 goles antes de retirarse. ¿Qué aprendimos de esto? Nos demostró que no importa qué tan grande o pesado seas, aún podés convertirte en profesional. Y él fue solo uno de los muchos jugadores que vamos a mostrarte. Como este portero, que era ciego de un ojo, y aún así fue elegido mejor portero de toda la liga. Gordon Banks es un héroe nacional en Inglaterra. Inolvidable esa tajada contra el gran Pelé. Pero no fue fácil para él. Por problemas económicos, a los 15 años trabajaba en un almacén de carbón, una de las razones por las que desarrolló un físico fuerte desde joven. Más tarde fue descubierto por un ojeador y logró convertirse en profesional. Fue inolvidable el Mundial de 1966, cuando no recibió ni un solo gol hasta la semifinal. Increíble. Y aunque Alemania le marcó 2 goles en la final, Banks ganó el Mundial. Pero en 1972 llegó la tragedia. Quiso adelantar en una curva cerrada y tuvo un accidente automovilístico muy grave. Fragmentos de vidrio le entraron en el rostro y los médicos dijeron que podía perder la vista. De hecho, la visión en su ojo derecho nunca volvió completamente. Esto fue fatal para un portero. Y finalmente Banks tuvo que retirarse. Pero 4 años después, la sensación sorprendentemente volvió al campo en la Liga Norteamericana. Allí se enfrentó a leyendas como Pelé, George Best y Franz Beckenbauer, y a pesar de ser ciego de un ojo, Banks demostró que no había olvidado cómo atajar. Fue elegido portero del año en la NASL y fue parte del equipo ideal de estrellas, y se retiró un año después a los 40 años. Y no fue el único profesional que luchó con problemas visuales. Este jugador famoso se operó para no quedarse ciego. Cuando Edgar Davids empezó su carrera futbolística se veía así, pero no pasó mucho tiempo hasta que jugó así. ¿Pero qué ocurrió? El mediocampista holandés nació en Surinam y más tarde se mudó a Europa para comenzar su carrera en Ámsterdam. Fue rechazado 2 veces por el Ajax hasta que finalmente le dieron una oportunidad y no la desaprovechó, ayudando al club a ganar 3 ligas y la Champions League. Más de lo que muchos futbolistas han ganado en toda su carrera. David se fue a Italia, jugó para el AC Milan y luego para Juventus, pero durante ese tiempo su vista se deterioró mucho. Le diagnosticaron glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico y oscurece el campo visual. Tras su operación en 1999, Davids tenía miedo de tener que retirarse, pero descubrió que podía seguir jugando con la ayuda de unas gafas especiales, esas gafas legendarias. El problema necesitaba autorización especial de la FIFA, que por suerte fue concedida. Aún así, no fue fácil. Davids contó que sus gafas se empañaban durante los partidos y que le costó acostumbrarse a jugar con ellas. Jugó en numerosos equipos top y ganó títulos, y a pesar de sus dificultades visuales, su look icónico fue parte de su éxito. Protagonizó anuncios en Nike y fue portada de los videojuegos FIFA, convirtiéndose así en uno de los futbolistas más importantes y reconocidos de su generación. Pero mientras Davids luchaba con sus gafas, este jugador tal vez lo tuvo aún más difícil, porque nació con una sola mano.
Este es Alex Sánchez, futbolista español, y aunque solo tiene una mano, eso no lo detuvo. A los 15 años recibió la llamada que cambió su vida. El Real Zaragoza lo quería, impresionó en el equipo B, y el técnico del primer equipo finalmente lo convocó en 2008. Tuvo su oportunidad contra el Valencia, jugó los últimos 20 minutos, y de esa manera se convirtió en el primer futbolista con una sola mano en jugar en la liga. Tras solo 3 partidos con Zaragoza, dejó el club y jugó en ligas menores de España, incluyendo los Osasuna, antes de mudarse a Australia. Allí jugó para Sydney Olympic y marcó 34 goles en 44 partidos. Después pensó, quiero un nuevo reto. Se mudó a India, al Gokulam Kerala, donde hizo historia otra vez. En la temporada 2023-2024 fue el máximo goleador de la liga con 19 goles. Nuestro próximo jugador también demostró que nada es imposible. Sobrevivió a un accidente aéreo y fue coronado mejor futbolista del mundo pocos años después. Esta es la historia de Bobby Charlton, un hombre que creció en una familia minera en el noreste de Inglaterra. De adolescente fue descubierto por el Manchester United, un club que estaba formando una generación de jóvenes muy talentosos. El talento de Bobby destacó de inmediato. Marcó 2 goles en su debut. El United fue campeón y clasificaron a la Copa de Europa, pero fueron eliminados por el Real Madrid. La siguiente temporada lo intentaron de nuevo y vencieron a la Estrella Roja de Belgrado, en cuartos con un global de 5-4. El United era favorito al título ese año, pero la tragedia ocurrió en el regreso desde Belgrado. El avión tuvo que hacer escala en Múnich para repostar. Había una intensa nevada en la pista. El avión intentó despegar varias veces, pero fallas técnicas hicieron que todos bajaran del avión. Unos minutos después, todos subieron de nuevo. Charlton cambió su asiento con un compañero y se sentó más atrás. El desastre ocurrió al intentar despegar sobre la pista helada. El avión se estrelló. Murieron 23 personas, incluido 8 jugadores del Manchester United. El asiento de Charlton fue arrojado fuera del avión y al principio pensaron que estaba muerto, pero milagrosamente sobrevivió con heridas menores. Pero las heridas emocionales permanecieron. La pérdida de amigos y compañeros lo marcó para siempre. Charlton luego diría que muchas veces se preguntaba, ¿por qué yo? Pero siguió jugando y fue campeón del mundo en 1966, además de ganar el Balón de Oro ese mismo año. 2 años después, en 1968, llevó al United a ganar la Copa de Europa, el primer equipo inglés en lograrlo. Pocos años después de perder a medio equipo en el accidente, llegaron a la cima de Europa. Charlton fue capitán en la final y además marcó 2 goles. Nuestro número 6 es un portero que nació con una condición que hacía que ser profesional pareciera imposible. Y aún así se convirtió en leyenda. Howard with a save. Tim Howard jugó en la Premier League con Manchester United y Everton e hizo 121 apariciones con la selección de Estados Unidos. Además tiene el récord de más atajadas en un partido de mundial, 16. Pero lo que muchos no saben es que tiene el síndrome de Tourette. Las personas afectadas parpadean mucho, carraspean, mueven la cabeza o hacen ruidos, sin poder controlarlo. No es precisamente lo ideal si querés ser portero profesional, donde necesitas máxima concentración. De niño, Howard fue víctima de burlas por esto, pero cuando jugaba entre profesionales, sus tics desaparecían y solo le importaba el balón. La selección de Estados Unidos lo descubrió como talento prometedor y lo llevó al programa olímpico de desarrollo. Debutó en el Manchester United, donde fue una leyenda entre 2006 y 2016. Durante esos años, hizo tajadas increíbles y apariciones como estas. Wonderful work from Tim Howard. Sus logros lo llevaron al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos en 2024. Hoy usa su fama para concientizar sobre el síndrome de Tourette e inspirar a otros. Look, if I can reach out there and help a community of kids with TS make their days in school easier, their time with friends easier, then it's all worth it. Quedan 2 jugadores más, y antes de hablar del portero más pequeño del mundo, vamos con una estrella mundial que creció en la pobreza y que los médicos llamaban discapacitado físico por sus piernas torcidas. Garrincha, el mago del regate brasileño. Su pierna derecha era 6 centímetros más corta que la izquierda. También era más bajo que otros niños de su edad. Su hermana lo llamó Garrincha, pajarito marrón. Realmente no quería ser futbolista profesional, pero en su primer entrenamiento con Botafogo a los 20 años, le hizo un caño a Nilton Santos, jugador de la selección brasileña. Todos quedaron impresionados. En 1957, ya era el segundo máximo goleador del campeonato carioca y fue convocado a la selección para el Mundial de 1958. En la final contra Suecia, marcó 2 goles. Brasil fue campeón del mundo y Garrincha fue incluido en el equipo ideal del torneo. Después del 58, se volvió adicto al alcohol y subió mucho de peso. Fue apartado de la selección, pero volvió 4 años después, en 1962, justo para el Mundial. Cuando Pelé se lesionó, Garrincha llevó al equipo al título.
Marcó un gol legendario ante Inglaterra, hizo un doblete en semifinales, jugó la final con fiebre y aún así fue campeón otra vez. Fue elegido mejor jugador del torneo y reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En el fútbol moderno, el tamaño es clave para los porteros. Hoy en día la mayoría mide más de 1,90, pero Jorge Campos rompió todos los esquemas. Con solo 1,68 m, en teoría era demasiado bajo para ser portero. Muchos expertos decían que jamás llegaría a ser profesional, pero Campos fue imparable, siguió su carrera con determinación y debutó en su país, México. Pero lo más sorprendente es que Campos no solo era portero, sino que también jugaba de delantero. En sus inicios en UNAM Pumas, exigió jugar en campo y marcó más de 30 goles en su carrera. Se fue a la MLS y pese a su baja estatura, fue considerado uno de los mejores porteros del mundo. Y en 1993, Campos se convirtió en leyenda para México. No solo era el favorito de la afición, también fue elegido el tercer mejor portero del mundo ese año. ¡Qué historia! Y si querés ver los métodos secretos de entrenamiento de las estrellas, por ejemplo esta caminadora bajo el agua que usa Cristiano Ronaldo, entonces mira este video.